Buenos días, hermanos. Vamos a desarrollar el mensaje que corresponde al día de hoy, domingo, y el tema que vamos a tratar es ¿qué hacer ante la prueba? Entonces, el título del mensaje que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bien, este mensaje va a tener sus tres partes que ya los conocen: el contexto, el cuerpo y la conclusión. Está basado en Santiago, en toda la porción de la escritura del libro de Santiago, que concierne al capítulo 1 del versículo 1 al 12. En el versículo 2 dice de manera referente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces vamos a ir desarrollando cómo estos versículos nos dan la posibilidad de tener estrategias en cuanto a cómo enfrentar las pruebas que van apareciendo en nuestras vidas, problemas que van apareciendo en nuestras vidas. Bien, entonces, en primera instancia, nos vamos al contexto. En el capítulo 1, verso 1, nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, aquí vamos a dividir este contexto en tres partes. Primero, el libro de Santiago. El libro de Santiago, Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y su nombre en griego es Jacobus. En realidad era Jacobo, ¿no? Pero después que cambió el nombre a Santiago, ¿sí? Santiago escribió este libro en el 44 al 49 después de Cristo, ¿sí? En Jerusalén. El tema central de este libro, en todo su contexto, es la fe genuina, ¿sí? El libro de Santiago es la primera de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento, ¿sí? Santiago, aparte, o Jacobo, aparte de ser el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue un líder prominente de la iglesia en Jerusalén. Y en este versículo, Santiago, Jacobus, se declara siervo, o sea, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a la vez de los dos, porque reconoce claramente la paridad entre ambos, la igualdad entre ambos, que Jesucristo es Dios y Dios es Dios, ¿no? Y este mensaje que Santiago lanza, ¿no?, va dirigido, ¿a quiénes iba dirigido? A las 12 tribus de la nación judía que estaban en la dispersión. La dispersión, la palabra es diáspora, se utiliza la palabra diáspora en griego, y habla justamente de aquellos residentes en países gentiles, aquellos miembros del pueblo judío que habían sido alejados de su pueblo y vivían en otros lugares como Antioquía, Frigia, etcétera, etcétera, que por razones de exilio estaban viviendo en esas zonas, ¿no? Y que Dios había permitido la separación antes, ¿no?, eh, del reino del norte y reino del sur de Israel, ¿no? ¿Sí? Entonces, este mensaje va dirigido a las 12 tribus de la nación judía, dispersado en otras naciones tras el exilio babilónico. La diáspora, como es la dispersión, comenzó en el 722 a.C. con la conquista del reino del norte por parte de los asirios. Esto está relatado en el libro de Segunda Reyes, ¿no? Y continuó cuando Nabucodonosor capturó el reino del sur y se lo llevó cautivo a Babilonia en 587 a.C., también relatado en Segunda Reyes. La temática del libro nos dice que Santiago se imagina a estos israelitas marginados cayendo en diferentes pruebas. Es obvio que estos creyentes estaban sufriendo persecución y no estaban pasando por la tentación. Entonces, la palabra prueba se utiliza en dos sentidos, ¿no?, en la Biblia. Uno en un sentido interno, cuando es una tentación que va hacia el pecado, ¿sí? Y que Santiago utiliza esta explicación a partir del verso 13 al 17 del capítulo 1. Nosotros, del verso 1 al 12, habla de las pruebas santas o de las pruebas exteriores que vienen,
¿no? Y no de las tentaciones al pecado. En la Biblia la palabra tentación se traduce como prueba, ¿no? Pero, y la palabra es peirasmos. Entonces, lo que hay que hacer es distinguir de acuerdo al contexto, si está hablando de la tentación interna o de la tentación externa, o de la prueba externa, como dice, o la prueba interna. Entonces, era obvio que estos creyentes perseguidos estaban sufriendo y no pasando por tentación o en actividad pecaminosa, no estaban yendo con una tentación interna, ¿sí? Estaban siendo explotados, calumniados y llevados a juicio por parte de los ricos. Dios estaba permitiendo esas experiencias para fortalecer y madurar la fe de aquellos hermanos y aquellas hermanas que estaban en esta condición. Para los judíos, las pruebas venían en forma de persecución. Por eso este libro está dirigido a esos judíos en la diáspora. Hoy en día podrían ser cosas como la pérdida de un empleo, un divorcio, problemas con los hijos, presiones económicas, enfermedad o muerte en la familia, problemas relacionales y situaciones donde el hombre, el humano, no tiene control. Se ha dicho que la presentación de Santiago no tiene relación con el mundo de hoy. Sin embargo, hay que entender, si bien que la Biblia no ha sido escrita a nosotros, ha sido escrita al pueblo de Israel, en este caso al pueblo judío dispersado, ¿sí? Es también para nosotros. Es importante que nosotros al leer la Biblia entendamos a quiénes ha sido escrito y sacar el mensaje para el cual nos va a servir a nosotros, porque la Biblia ha sido escrita para nosotros. No a nosotros, pero para nosotros. En estos versículos las tentaciones son los que se podría denominar pruebas santas, que son problemas enviados por Dios y que ponen a prueba la realidad de nuestra fe y producen mayor identificación por Cristo. La vida cristiana está repleta de problemas. Yo desde que me he convertido, creo que tengo más problemas. Aparecen más problemas en mi salud y muchas otras cosas, en mi familia, etc. Vienen invitados no esperados. A veces vienen en solitario o a veces vienen en enjambre, los problemas vienen en grupo. Son inevitables, amados hermanos. Santiago nos dice que si os halláis en diversas pruebas, no nos dice si os halláis en diversas pruebas, sino nos dice cuando os halléis en diversas pruebas. Nunca podremos librarnos de las pruebas. La cuestión es, ¿qué hacer ante la prueba? Eso tenemos que entender. ¿Qué hacemos ante la prueba? Todos pasamos pruebas. Yo sigo pasando pruebas por muchas causas. Y a veces cuesta, es difícil. Pero este mensaje que quiero darles, espero que sea de bendición porque he recopilado algunas estrategias que nos pueden ayudar a enfrentar las pruebas. No es mala suerte, nada, es solamente lo que podemos hacer, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia. Entonces, en el cuerpo, yo planteamos 5 estrategias, ¿no? Celebra la razón de la prueba, calcula los resultados de la prueba, invoca los recursos para enfrentar la prueba, considera las reacciones ante la prueba y contempla la recompensa de la prueba. Si nosotros tenemos una mirada a estos 5 aspectos de lo que es la prueba, vamos a encontrar una buena estrategia genérica para poder enfrentar la prueba. Pasemos a analizar cada una de estas 5 estrategias a partir del versículo 2. En el versículo 2, amados hermanos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Entonces, la primera estrategia es celebrar la razón de la prueba, gozarse en la razón de la prueba, tener por sumo gozo. La palabra tener es considerar, creer, estimar, y la palabra gozo es alegría, deleite, calmo.
Y aquí Pablo dice, cuando os halléis, la palabra cuando, en tanto que os halléis en diversas pruebas, y la palabra prueba es la palabra, como se había dicho, peirasmos, que significa tentación o adversidad. En este caso estamos hablando de adversidad. Hay varias posibles actitudes que nosotros podemos tomar ante la prueba. Rebelarnos, desalentarnos, ceder bajo la presión, murmurar, quejarnos, tener autocompasión de nosotros y que la gente, porque relatamos nuestras vicisitudes, nos vean con simpatía. Pero Santiago nos dice, tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo es responder a las pruebas con una evaluación deliberada e inteligente de nuestra situación. ¿Qué quiere decir que es? Que el 90% de superar una prueba depende de una actitud mental y espiritual. El verbo tener es igual a pensar por adelantado, considerar, mirar. Hermanos, hermanas, yo les digo, vivan el presente, pero consideren el futuro y piensen en él. Ahora está oscuro con la prueba, pero los días a venir serán gloriosos. No nos rebelemos, no desfallezcamos, regocijémonos en la prueba. Estos problemas que vienen no son enemigos viniendo a destruirte, son amigos que han venido a ayudarte a desarrollar el carácter cristiano. Eso hay que entender, que las pruebas, los problemas no son enemigos, es un amigo que te quiere ayudar a que crezcas, a que tengas más madurez, etc. Entonces, primera recomendación es tener por sumo gozo, es alegrarnos. Pero ahora profundicemos un poco más. ¿Qué quiere decir eso? Que veamos todo desde una perspectiva diferente. Mirar a esa experiencia que estamos viviendo desde la perspectiva de Dios y reconocer a la prueba no como algo feliz en sí mismo, sino como el medio de producir algo muy valioso en la vida. O sea, hay que mirar el resultado, no mirar lo que estamos viviendo en ese momento. Decirnos a nosotros mismos, Dios ha permitido que esta prueba me alcance. ¿Tiene ella algún buen propósito para mí? No sé cuál es ese propósito, pero intentaré descubrirlo. Quiero que sus propósitos sean obrados en mi vida. Al enviarte una prueba, Dios quiere cumplir un propósito contigo y lo está haciendo porque te ama, porque ama que tú crezcas y madures espiritualmente y crezcas en santidad. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces hay que mirar no desde nuestra perspectiva, que tengo mala suerte o que me va mal o lo que sea, sino ver desde la perspectiva de Dios. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 12, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Imagínense, los profetas fueron serruchados, fueron castigados, golpeados, pasaron muchas pruebas, pero estaban gozosos. Dios está intentando producir la semejanza a Cristo en cada uno de sus hijos. Quiere que tú seas semejante a Cristo, amado hermano, hermana. Este proceso involucra, obviamente, sufrimiento, frustración y perplejidad. Debe generar en nosotros el fruto del Espíritu. Y eso no implica sol todo el día, implica nubes, nubarrones. Y debemos estar, es decir, agradecidos por eso, porque si no, no creceríamos. No creceríamos espiritualmente si no hubiera sufrimiento. Quisiera que entendamos eso, hermano. Obviamente, para eso tienes que estar con Dios, ¿no? Porque si tú no estás con Dios, eres un impío y te vienen malos resultados, bueno, esos resultados son consecuencia de tus acciones, probablemente porque tus acciones están en contra de lo que Dios quiere o de la voluntad de Dios. Trata de vivir en la voluntad de Dios
y entrega tu vida definitivamente al Salvador. Finalmente quiero hacerles una reflexión. Al mal tiempo, buena cara. O sea, tener gozo no significa que al mal tiempo, buena cara o hacer como si nada. Conocí una persona que me decía, y era supuestamente creyente, y decía, ¿no? A mí los problemas, yo soy jaboncillo, jabón, a mí me resbalan, ¿no? No se trata de eso, de que te resbalen los problemas, ¿no? Y que hagas como el que si no ves, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, o hacer como si nada, ¿no? No se trata de eso, hermanos. O de masoquismo, que nos gusta sufrir. Hay gente que nos viene a dar consejos, tienes que sufrir, porque si no... y ahí nos imaginamos a Dios como un gnomo, como un ogro, ¿no? Sí. No, no se trata de eso. No se trata de masoquismo y disfrutar del dolor. Eso, por favor, la Biblia jamás nos está hablando de eso. No significa que el cristiano deba actuar feliz frente a la tragedia y el dolor cuando está sintiendo ganas de llorar y de ahí está fingiendo una felicidad que no tiene. Eso es falso e hipócrita, amados hermanos. Debemos llorar. Debemos estar tristes cuando estemos tristes. El énfasis final está en el resultado final. Está en pensar en la forma como Dios puede utilizar nuestro sufrimiento. Dios está utilizando este sufrimiento. ¿Por qué propósito? A ver, lo descubriré. Y lo único que necesita Dios es un compromiso de amor. Y ese compromiso de amor es igual a alegrarse. No se trata de estar riendo, jajaja, no, amados hermanos, jajaja, mira lo que me ha pasado, no. No, amados hermanos, no se trata de eso, sino es un compromiso de amor. Cuando mi madre murió, yo la amaba mucho a mi madre, sí, siempre, desde niño, sí. Yo la vi en el cajón, pero yo tenía algo interior que estaba gozoso de una parte, aunque estaba atribulado y triste, pero estaba gozoso en cierta parte porque yo sé que ella estaba en paz porque había entregado su vida a Cristo. En el ataúd, que lo tuvimos en varios días en velatorio, porque tenían que llegar mis hermanos, ¿sí? Entonces, yo veía una paz en su rostro, que yo veía reflejado ahí a Dios de alguna manera, que había obrado en mi madre de esa manera. Y yo estaba de alguna forma tranquilo porque sé que ella estaba con el Señor y no en esa caja. Aunque mi corazón estaba quebrantado, ¿no? Yo sentía una paz interior, un amor a Dios ese rato porque sabía que se la había llevado a mi madre a su seno. Ese es el gozo del Espíritu Santo, amados hermanos, ¿no? Que debemos nosotros reflejar desde una perspectiva de Dios, desde una perspectiva cristiana. Entonces, primera estrategia, celebrar la razón por la que estamos pasando la prueba, ¿no? Tenemos que pensar de manera inteligente por qué nos está pasando eso, cuál es el propósito que Dios tiene. Y si no estamos con Dios, más grave, entonces tendremos que buscar a Dios y encontrarnos con Él para saber qué es lo que quiere de nosotros. Por ahí, mediante esa prueba, te está llamando a ti como sucedió conmigo cuando me enfermé y entregué mi vida a Cristo. Dios utilizó esa prueba para que yo entregue mi vida a Cristo. Y le estoy totalmente agradecido, amados hermanos, ¿no? Esa vez que me enfermé, bajé hasta 18 kilos. ¿Se dan cuenta? Es esa situación la que debemos tener en cuenta. Bien, segunda estrategia. B, calcula los resultados, ¿no? Calcula los resultados. En el versículo 3 y 4, hemos analizado el versículo 1, el versículo 2, 3 y 4, dice, ¿no? Sabiendo, la palabra sabiendo es reconociendo, entendiendo que la prueba, en este caso la palabra prueba no es peirasmos, es doquimión, que la prueba, hacer la prueba de algo, de que algo es digno de confianza,
La prueba de vuestra fe, o sea, está utilizando esas pruebas, ese problema que tú tienes como una prueba de tu fe, ¿no? Y la fe es la confianza en Cristo, ¿sí? ¿Cómo puedes mostrar confianza en Cristo? Pasando esta prueba. Produce paciencia, dice, la paciencia es aguante alegre, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿no? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El creyente debe mirar más allá de las molestias inmediatas de la prueba y encontrar gozo. Los tiempos duros te hacen o destrozan. Si no terminas destrozado, te harán crecer más. Esto está escrito en el libro de John White, La lucha. Porque cada día es una lucha, amados hermanos. Entonces, si analizamos un poquito, yo encuentro dos resultados en estos versículos muy claros sobre la prueba. Uno es la resistencia o la paciencia. La prueba produce paciencia. La paciencia es un término activo, no pasivo. No se es paciente pasivamente. La paciencia no es resignación a lo que ocurra, sino una fuerte y firme resolución en medio adverso. Se puede traducir como constancia, perseverancia, resistencia, valiente, es la palabra griega hupomoné, ¿eh? Que quiere decir aguante alegre, resistencia valiente. En Santiago 5:11 se menciona la paciencia de Job. Job tuvo paciencia ante las pruebas que le vino. Las pruebas de la vida del creyente refinan su fe a fin de que lo que es falso se ilumine y salga a relucir, salga a flote la fe genuina. Y la fe genuina, amados hermanos, hermanas, es confiar en Dios, desarrollando una resistencia victoriosa y positiva. Se trata de tornar a las tribulaciones en grandeza y gloria. Los mártires de la antigüedad morían cantando. Cuando moría algún hermano cristiano, los cristianos trasladaban el ataúd cantando. Santiago se refiere a la prueba de vuestra fe. Presenta la fe como un metal precioso que está siendo probado por el afinador que es Dios, para ver si es genuino. La prueba de tu fe. Ese es los problemas que tú vas pasando. Dios te está probando de una manera u otra y te está haciendo crecer. El metal es sometido al fuego de la prueba, al fuego de la persecución, de la enfermedad, del padecimiento o el dolor. Sin problemas, nunca desarrollaríamos paciencia. A veces yo le pedí a Dios, dame paciencia. Después entendí que Dios me daba circunstancias, no me daba paciencia directamente, como un mago, dice a ese rato, toma paciencia. No, me daba circunstancias y situaciones en las que debía ser paciente. Estaba probando mi fe. Ese es el primer resultado que debemos tener en cuenta de cualquier prueba, la paciencia. No decir, estoy en mala suerte, me está pasando esto, no, ¿por qué a mí? No, esa es la actitud que tomamos, ¿no? Madurez, porque en la segunda parte, en el versículo 4, nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cuando la paciencia ha realizado su obra perfecta, hace que los cristianos sean completos y cabales. Los creyentes maduros son completos. ¿Qué quiere decir completo? Que están plenamente desarrollados. La palabra completo es teleios en griego y es alcanzar madurez, ser perfecto. Los creyentes maduros también son cabales, algo que tiene todas sus partes. Juan Calvino decía, si nos sometemos al sufrimiento supremo, así descubriremos el gozo completo. Someternos al sufrimiento supremo para descubrir el gozo completo. Eso decía Juan Calvino. Era una persona que vivía enferma, sin embargo, predicaba. Cada día atendía a gente cristiana, todo. Hizo toda una labor, era líder en Ginebra, ¿no? Toda una serie
de acciones para honrar a Dios. Entonces, amados hermanos, Pablo, por ejemplo, quien sufrió muchas pruebas, en 2 Corintios capítulo 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconocer nuestra debilidad es convocar al poder de Cristo en nuestros corazones. Pablo estaba sufriendo algunos problemas de su salud, probablemente, y le había pedido a Dios que lo cure. Pero sin embargo, amados hermanos, Dios no lo curó ese rato, sino le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, debemos gloriarnos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de sus manos y no nos va a desamparar. Aunque no lo creas, no te va a desamparar. Si cooperamos con Dios de esa forma, nos volveremos cristianos maduros, sin que nos falte cosa alguna gracias al Espíritu. La paz viene con la sumisión a la voluntad de Dios. Así que entendamos que los resultados son la resistencia y la madurez. Entonces ya tenemos dos estrategias. Mirar con gozo y mirar los resultados finales son dos buenas estrategias para pasar la prueba o qué hacer ante la prueba. Tercera estrategia, invocar los recursos. Normalmente, cuando estamos ante una prueba, ¿qué debemos hacer? Si estoy enfermo, ¿debo ir al médico primero? O no sé. O si estoy con algún problema económico, pedir un préstamo, lo que sea. Se me vienen muchas acciones que puedo hacer desde el punto de vista humano. Pero miren lo que nos dice Santiago 1:5:8, nos da 1:5:7 en realidad, y nos da estas estrategias. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, invoque a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, no titubeando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo Santiago en estos versículos? Que necesitamos ayuda. Yo no puedo resolver la prueba solo, el problema solo. Si te crees muy capaz, ¿no? Yo escucho a muchas personas decir, todo está en la mente, o sea, en mi mente, pero no está con Dios esa persona. Cree que por sí mismo es capaz de resolver el problema. He ahí la diferencia de ser cristiano y no serlo, ¿no? Los que no son cristianos creen que pueden resolver los problemas por su propia acción, por su propio razonamiento. Y eso no es así, porque necesitamos algo muy importante que es la sabiduría. Al enfrentar las pruebas, amados hermanos, un recurso importante es saber cómo tratarlas a través de la sabiduría. La única manera de entender esas pruebas y responder bien a esa prueba es pedir la sabiduría que solo Dios puede dar. ¿Y qué es la sabiduría? Hay varias definiciones. Coleridge, un autor, dice, sabiduría es el sentido común en un grado no común. Spurgeon, el predicador, el príncipe de los predicadores, decía, es el uso correcto del conocimiento. Uso correcto. Yo digo
que sabiduría es hacer lo correcto y tomar las mejores decisiones con conocimiento en el temor de Dios. Es hacer lo correcto y tomar las mejores decisiones con conocimiento y en el temor de Dios. O sea, no excluimos a Dios en la sabiduría, más bien toda la sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. La Biblia no nos da respuestas específicas a los innumerables problemas. Yo tengo un problema de salud y busco en la Biblia, en el manual, así tienes que enfrentar. No, que surgen en la vida. Hay problema del medio ambiente, en la Biblia busco, así dice que hay que hacer. No, no se trata de un manual así. La Biblia no nos da soluciones a los problemas con respuestas detalladas. Paso 1, paso 2, no. Lo que nos da la Biblia son principios generales. Y nosotros debemos aplicar la sabiduría espiritual a esos principios generales para adaptar la solución a ese problema según la voluntad de Dios. La sabiduría espiritual, amados hermanos, es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor a las situaciones diarias. Así debemos trabajar con responsabilidad. Ahí se muestra la responsabilidad del hombre, ¿no? Y aplicando la sabiduría de Dios. Es un papel conjunto. No es solo tú, no es solo Dios. Le entrego mi problema a Dios y que Él lo resuelva. No, tienes que aplicar sabiduría de esa forma. Dios trabaja con sus hijos en forma conjunta. Como esa niñita que le decía a su papá, ¿no? Su papá dice, voy a hacer un muro. Y la niñita dice, quiero ayudarte, quiero ayudarte. Y el papá le dice, bueno, no, te vas a ensuciar, no. En realidad el papá temía que en vez de que le ayude, le perjudique. Pero la niñita insiste tanto en que quería ayudar a su padre que al final le ayuda a su padre y en vez de terminar el muro en unas horas, terminan en 2 días. Pero el papá estaba feliz porque la niña le ayudó. Así es Dios. Dios a sus hijos nos ven. No por ahí nosotros complicamos el problema, ¿no? Dios puede solucionarlo así, ¿no? Pero Dios quiere trabajar en conjunto con sus hijos. Entonces, sabiduría, amados hermanos. Sabiduría que viene de lo alto, de Dios, en el temor de Dios. Oración. Por eso el versículo dice, pídala, demande, invoque a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. La oración es pedir. La traducción de oración es pedir. Todo lo que debemos hacer es pedir y Dios nos dará la sabiduría que necesitamos, porque Dios es bueno. Dios es la fuente de toda sabiduría. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay persona de doble ánimo. Dios siempre responde. Tal vez no responde de acuerdo a tu requerimiento, pero responde de acuerdo a tu necesidad. Dios siempre responde a sus hijos. Ojo, a los que están con Él. Si yo no estoy con Dios, lloro, oro hipócritamente, aunque mis rodillas estén verdes, Dios no me va a responder de manera positiva. Dios es generoso. Santiago dice que da a todos con liberalidad. La liberalidad quiere decir una palabra que es extensivo, con extensión, en abundancia, abundantemente y sin reproche. Y también con singularidad, se refiere al método que nos da, de una manera singular. No nos da con doble ánimo, nos da con simplicidad, de una forma directa e individual, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Además, Dios es bueno, Dios es generoso y Dios es misericordioso, da sin reproche. Cuando le pides no te riñe, no te difama, no, este está pidiendo, no te dice, no te insulta, no te injuria, no te daña, Él no regaña, Dios no regaña. Entonces pídalo.
Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, me parece, dice, ¿no? Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y vendrá. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer recurso es la fe. La fe es un don de Dios. La fe es acudir a Dios pidiendo con confianza y seguridad. La fe nos dice que podemos confiar en Dios, podemos confiar en Él. Si Dios no atiende una oración, la responsabilidad es nuestra y no de suya. Una persona que ora sin fe es como el mar que es sacudido de aquí para allá por el viento. La persona de fe es estable. Por eso, que se llama, Santiago dice, ¿no? En el versículo 6, pero pida con fe, no dudando. La palabra dudando en griego es diácrino, que quiere decir vacilar, titubear. No titubee, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de fe es estable, es constante. Eso nos está diciendo. Entonces, amados hermanos, frente a las pruebas hay tres recursos que ustedes pueden invocar a Dios, porque vienen de Dios: la sabiduría, la oración y la fe. Sigamos adelante, vayamos al versículo 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Normalmente cuando aquí hablamos de las reacciones ante la prueba, ¿qué reacciones tomamos ante una prueba? Normalmente cuando pasamos una prueba, reevaluamos la vida. Hacemos una reevaluación de nuestra vida, a ver qué estamos haciendo. ¿Cómo puedo mejorar? Estamos pensando en nuestra vida. Hasta el impío, ¿no? El que no cree en Dios, piensa de una forma, estoy haciendo mal, o sea, no sé. Si eres rico, piensa en que puedes convertirte en pobre. Uy, las políticas que están apareciendo me van a volver pobre. Si eres pobre, por ahí piensas que va a empeorar tu vida y vas a ser perseguido. Ahorita estamos viviendo momentos difíciles en la política boliviana, ¿no? Por ahí eres perseguido, toda una serie de cosas. Te quitan tu casa, ¿no? La gente está pensando de esa manera. En volverse de rico a pobre o tal vez volverse más pobre. Es una pelea siempre entre ricos y pobres de alguna manera. Los hermanos en esa época que estaban siendo perseguidos habían tocado fondo, pero Dios estaba diciendo que esas personas perseguidas por su causa serían elevados a lo alto. Gloríense en su exaltación, decía. Aunque eran pobres y eran perseguidos por los ricos, ¿no? Gracias a esa pobreza habían desarrollado un espíritu humilde que guardaba sus corazones hacia una actitud abierta a Dios. Jesucristo nos dice en Mateo, en el Sermón del Monte, en versículo 3 del capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pobres de espíritu, dice. Aquí no es que no tengan plata, sino los que tengan un espíritu humilde que estaban guardando en sus corazones. De ellos es el reino de los cielos. Tanto si uno es pobre o rico, puede derivar en unos beneficios espirituales permanentes, ¿no? De las calamidades y crisis de la vida. Lo importante es sacar el beneficio espiritual. Un hermano de humilde condición puede regocijarse porque es un heredero de Dios y coheredero en Cristo.
Quizás si hubiese sido rico no hubiera aceptado a Cristo, no habría aceptado a Cristo. La actitud cristiana, sea rico o pobre, debe ser aceptar de parte de Dios las cosas que no podemos cambiar. Son el destino de Dios para nosotros. Si hay alguna persona rica que Dios le quita su riqueza, no enojarse, por ahí hay algún motivo. Si esa persona está con Dios y con Cristo, su reacción va a ser muy diferente. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Debemos estar agradecidos de lo que somos, amados hermanos, cuando estamos con Cristo. Por otro lado, esto de la pobreza y la riqueza, de lo que sucede con unas personas de un lado o del otro, muchas veces para producir un equilibrio, una reacción de equilibrio. Las pruebas logran de alguna forma producir una igualdad en la familia de Dios. Por ejemplo, la corta vida de esas flores en Palestina era un buen ejemplo del hombre rico. Esas flores se marchitaban rápido. Como la riqueza por sí misma no puede producir gozo. Hay gente que tiene mucha plata, pero viven solitarios y viven tristes y aislados, ¿no? Porque no pueden producir gozo. El dinero por sí mismo no puede producir gozo. Los ricos y acaudalados a veces no tienen paz en sus vidas. No han visto la vida de muchos artistas, millonarios, ¿no? Que no viven en paz, viven ansiosos. Y su vida es corta, a pesar de su plata. El rico puede regocijarse de haber sido humillado. Jeremías dice en el capítulo 9, versículo 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios está diciendo, no hagas las cosas por tu propia cosa, no te alabes en tu propia sabiduría, en tu propia opinión, en tu propia riqueza, en tu propia valentía, sino alábate en conocerme, en descubrirme, en entenderme, que yo soy aquel Dios que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque eso quiero, justicia, equilibrio quiero. Entonces tienes que reaccionar, amado hermano, hermana, hacer una reevaluación de tu vida con Dios, si realmente estás con Él. ¿Y qué quiere hacer Dios al producir un equilibrio, no? La prueba produce equilibrio. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Dios? Entonces, tenemos que buscar eso, amados hermanos. Si tú eres pobre y te estás haciendo más pobre, será por algo. Dios quiere culminar un propósito. Si tú eres rico y te hace más rico y crees en Dios, ¿no? No te alabes en tu propia riqueza. Busca, ¿no? Utilizar ese recurso en la obra de Dios. Busca distribuir, busca el equilibrio. No vas a encontrar la felicidad por plata. Por último, la última estrategia es contemplar la recompensa. En el versículo 12, 1:12, el último versículo de nuestro análisis, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué recompensa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Entonces, lo primero que debemos considerar, amados hermanos, ante la prueba es el futuro. Y aquí claramente Dios nos dice en este versículo, bienaventurado. Y no te está hablando del presente, sino del futuro. Bienaventurado, bendecido, afortunado, bien librado. La palabra es makarios en griego. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, la prueba, la adversidad, el peirasmos.
¿no? Santiago, al terminar su consideración de las pruebas santas, porque en este versículo termina la consideración de las pruebas por adversidad, Santiago pronuncia una bendición sobre la persona que soporta estas aflicciones. Los que han soportado la prueba recibirán honra por tal clase de vida. Gozarán de una profunda apreciación mucho más intensa de la vida eterna en el cielo. La adversidad afecta al futuro, amados hermanos, porque las pruebas además garantizan una bendición futura. Pero Santiago no se queda ahí, nos dice que recibirá la corona de vida. En el cielo las copas de todos estarán llenas. Las copas de los hijos de Dios, de los que creen en Cristo, de los que han entregado su vida a Cristo, de los que han nacido de nuevo. Pero cada uno tendrá copas de diferentes capacidades. Y esto es lo que se refiere con una corona. Una corona es la recompensa, ¿no?, que Dios va a dar. La recompensa es la recepción de coronas en el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo y ahí vamos a recibir o no recibir coronas. No es un juicio, es una dotación de diferentes coronas y recompensas. La Biblia nos menciona 4 coronas como símbolos de recompensa. La corona de gozo, que es una recompensa del ministerio. La corona de justicia, que es una recompensa de la fidelidad de testimonio. La corona de vida, que es una recompensa de fidelidad bajo la prueba. Y a esto nos estamos refiriendo, recompensa de fidelidad bajo la prueba. A eso nos refiere, Santiago se refiere a la recompensa de fidelidad bajo la prueba. Y la corona de gloria es recompensa de fidelidad bajo el sufrimiento. Apocalipsis 2:10, en la carta a una de las iglesias, se dice, no temas en nada lo que vas a padecer, a la iglesia que estaba sufriendo persecución. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bueno, Dios lo que nos está exigiendo es que seamos fieles y tendremos esa recompensa. Entonces, fíjense, hermanos, amados hermanos, como conclusión de esta exposición, qué hacer ante la prueba. Y voy a resumir y profundizar nuestro análisis con la conclusión. Primero que nada, las pruebas deben verse desde una perspectiva de Dios en cuanto al fin que representa. O sea, quiere decir que las pruebas deben verse con gozo, con alegría, con amor a Dios, no en función al momento que estás viviendo, sino en función al fin que representan, al resultado que te van a llevar, al propósito que Dios quiere cumplir contigo. Eso es ver la prueba desde la perspectiva de Dios. Segundo, las pruebas producen 2 resultados que son tremendos: resistencia y madurez, paciencia y madurez. La paciencia es ese aguante alegre y la madurez es estar completo y cabal. Entonces, tú quieres ser un creyente maduro, pues asume las pruebas. Con gozo, con alegría, eso dice, ¿no?, en la vida cristiana. Tercero, a las pruebas hay que enfrentarlas con 3 recursos fundamentales: la sabiduría, la oración y la fe. La sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. La oración es el instrumento que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y pedirle. La oración es pedir. Y la fe es el don de Dios que nos dice que debemos tener confianza y credibilidad en el Rey del universo, en Dios y en Jesucristo. De esa forma enfrentamos las pruebas. Ante las pruebas hay que reaccionar con humildad. Hay que seamos pobres, ricos, siempre con humildad. Y siempre dispuestos no a ser orgullosos, sino a ser humildes
tal vez humillados como nuestro Señor Jesucristo lo fue, pero nunca perdió la integridad. Las pruebas nos pueden bajar o subir, depende de lo que nosotros queremos hacer en función de la voluntad de Dios. Y las pruebas tienen una enorme recompensa. Allá en la vida eterna recibiremos la corona de vida por el sufrimiento o la fidelidad bajo la prueba, ¿no? Sí. Esas 5 conclusiones podemos sacar en base a las 5 estrategias que hemos resumido. Y les recuerdo, para terminar, celebrar la razón de la prueba, calcular los resultados, paciencia y madurez, invocar los recursos, sabiduría, oración y fe, considerar las reacciones, reaccionar con humildad, reevaluar nuestra vida, ¿no? Y contemplar la recompensa, que sería el futuro, la vida eterna, y ver también la corona de vida. Bien, amados hermanos, ¿no? En base a esto, hemos desarrollado este tema, esta exposición, en base a los versículos 1 al 12 de Santiago 1, y hablando de las pruebas externas, pruebas santas que vienen al cristiano en su momento de vida. Para terminar, veamos esto. No te quejes por los problemas que pasas. Quéjate por la falta de problemas para crecer. A veces nos quejamos por todos los problemas que estamos pasando, pero no vemos el propósito final de Dios. Muchas gracias, amados hermanos. Dios me los bendiga ricamente, pero para que ustedes tengan fidelidad ante la prueba. Dios les bendiga ricamente. Gracias.